Estamos convencidos de que la felicidad siempre llegará después del próximo logro, después de resolver un problema, después de alcanzar una meta. Pero mientras esperamos ese momento, los días pasan en silencio y muchas veces olvidamos vivirlos. La historia comienza en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía avanzar con más calma que en cualquier otro lugar. Muy cerca se levantaba una colina y sobre ella crecía un árbol tan antiguo que nadie recordaba cuándo había comenzado a ofrecer su sombra. Cada amanecer, un anciano subía lentamente hasta ese lugar. No llevaba libros, no buscaba compañía, no parecía tener ninguna obligación. Simplemente se sentaba bajo el árbol y contemplaba el horizonte. Permanecía allí durante horas. Después regresaba al pueblo con la misma tranquilidad con la que había llegado. Aquella rutina se repetía cada día. Con el tiempo, dejó de llamar la atención. Los habitantes pensaban que era un hombre extraño. Algunos aseguraban que había perdido el tiempo y quizá también la razón. Nadie imaginaba que aquel silencio escondía una de las lecciones más profundas que podían aprender. Entre todos los habitantes, había un joven que nunca logró acostumbrarse a aquella escena. Cada mañana, observaba al anciano subir la colina. Cada tarde lo veía regresar exactamente igual, sin prisa, sin preocupación, como si hubiera encontrado algo que los demás eran incapaces de descubrir. Y cuanto más lo observaba, más crecía una pregunta dentro de él. ¿Qué podía encontrar un hombre en el silencio para desear volver cada mañana al mismo lugar? Sin saberlo, aquella simple pregunta estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida, porque hay preguntas que nacen de la curiosidad y otras que aparecen cuando la vida comienza a prepararnos para una transformación. La curiosidad terminó por vencer cualquier duda. A la mañana siguiente, el joven decidió seguir al anciano. Lo hizo en silencio, sin ser visto. No buscaba interrumpirlo. Solo quería descubrir qué encontraba en aquella colina para regresar cada día con la misma expresión de paz. Cuando llegó a la cima, el anciano ya estaba sentado bajo el árbol. Nada parecía ocurrir. No leía, no rezaba en voz alta, no hablaba con nadie. Simplemente permanecía allí. El muchacho esperó. Pensó que, tarde o temprano, sucedería algo extraordinario. Pero el tiempo siguió avanzando, y todo permaneció igual. Entonces comprendió que, si quería una respuesta, tendría que preguntar. Se acercó lentamente. «Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?» El anciano levantó la vista y sonrió. «Por supuesto. Lo observo desde hace días. Todos se preguntan por qué viene aquí cada mañana. Yo también quiero saberlo. ¿Qué hace durante tantas horas?» El anciano contempló el horizonte unos segundos antes de responder. «Aprendo a mirar». El joven sintió que aquella respuesta no explicaba nada. ¿Mirar qué? El anciano señaló el valle. Todo. El muchacho volvió la vista hacia el paisaje. No entendía. Solo veía árboles, montañas, el cielo. Nada que justificara pasar allí tantas horas. Como si hubiera leído sus pensamientos, el anciano preguntó: «¿Cuándo subías esta mañana? ¿Qué viste?» «El camino». «¿Solo el camino?» El joven dudó unos instantes. «Supongo que también los árboles. ¿Y las montañas?» El anciano asintió con tranquilidad. «Eso mismo respondía yo hace muchos años». Guardó silencio unos segundos y añadió: «La mayoría de las personas cree que observa el mundo. En realidad, solo pasa junto a él». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. El joven no encontró una respuesta inmediata. Nunca había pensado que pudiera existir una diferencia entre mirar y observar. Antes de marcharse, el anciano dijo algo más. «Si realmente quieres entender por qué regreso cada día, vuelve mañana. Pero esta vez no subas buscando respuestas.
sube dispuesto a descubrir. El muchacho descendió la colina con una sensación extraña. No había recibido la explicación que esperaba. Sin embargo, tampoco sentía frustración. Sentía algo mucho más poderoso: el deseo de regresar. Mientras caminaba hacia el pueblo, una idea comenzó a acompañarlo. Quizá el anciano no intentaba enseñarle algo nuevo. Quizá primero necesitaba aprender a ver aquello que siempre había estado delante de sus ojos. Y esa posibilidad hizo que esperara el siguiente amanecer con una ilusión que nunca antes había sentido. A la mañana siguiente, el joven regresó, pero esta vez ocurrió algo diferente. Mientras avanzaba por el sendero, dejó de pensar en las palabras del anciano y permitió que el camino marcara el ritmo de sus pasos. Por primera vez escuchó el viento sin apresurarse. Descubrió que cada árbol tenía una forma distinta. Observó cómo la luz cambiaba lentamente sobre las montañas. Incluso el silencio parecía tener una presencia que nunca antes había notado. Cuando llegó a la cima, el anciano ya estaba sentado bajo el árbol. No intercambiaron ningún saludo, solo compartieron el mismo horizonte. Después de varios minutos, el anciano rompió el silencio. ¿Qué viste hoy?, el joven respondió sin apartar la mirada del valle. Vi cosas que siempre habían estado aquí, pero nunca les presté atención. El anciano sonrió. Entonces has dado el primer paso. El muchacho permaneció pensativo. ¿Por qué nadie nos enseña a mirar de esta manera? El anciano respondió con calma. Porque el mundo suele premiar a quienes avanzan deprisa, pero muy pocas veces a quienes saben detenerse. Aquella frase quedó resonando en la mente del joven. Recordó cuántas veces había vivido pensando únicamente en el día de mañana. Siempre esperaba que algo cambiara para sentirse mejor. Un nuevo trabajo, más dinero, un futuro diferente. Sin darse cuenta, había convertido el presente en una simple sala de espera. Y ese fue el verdadero giro de la historia. Comprendió que el problema nunca había sido el pueblo, ni la colina, ni su vida. El problema era su manera de mirar todo aquello. Entonces el anciano tomó una hoja que acababa de caer del árbol. La sostuvo unos instantes entre sus manos. Después preguntó: ¿cuántas veces has visto caer una hoja? Incontables. ¿Y cuántas veces la has contemplado de verdad? El joven bajó la mirada. No necesitó responder. El silencio contenía la respuesta. El anciano dejó que la hoja volviera lentamente al suelo y dijo: la gratitud no nace cuando la vida nos da más. Nace cuando descubrimos el valor de lo que ya tenemos. El joven sintió que aquellas palabras encontraban un lugar dentro de él. No eran complicadas. Precisamente por eso resultaban tan difíciles de olvidar. Mientras observaba la hoja descansar sobre la tierra, comprendió que la paz del anciano no provenía de una vida sin problemas. Provenía de haber aprendido algo que muy pocos llegan a descubrir. Que la verdadera riqueza comienza el día en que dejamos de contar lo que nos falta y empezamos a agradecer lo que ya forma parte de nuestra vida. Aquel día, el joven descendió de la colina siendo la misma persona, pero ya no miraba el mundo de la misma manera. Comprendió que la vida no había cambiado. El cambio había ocurrido dentro de él. Desde entonces, continuó visitando aquel árbol. No porque necesitara respuestas nuevas, sino porque había descubierto el valor de detenerse. Y quizá esa sea la parte más importante de esta historia. Vivimos rodeados de pequeños instantes que parecen insignificantes. Un amanecer, la sonrisa de alguien que queremos, el sonido del viento entre los árboles, la tranquilidad que llega cuando, por un momento, dejamos de correr. Son regalos tan sencillos que fácilmente dejamos de verlos, no porque hayan desaparecido, sino porque nuestra atención siempre está puesta en lo que todavía no tenemos.
Tal vez hoy también tú estés esperando que algo cambie para sentirte plenamente feliz. Un proyecto, una oportunidad, una respuesta, un nuevo comienzo. Pero, ¿y si la vida ya estuviera intentando regalarte paz en este mismo instante? Quizá no sea el mundo el que necesita cambiar. Quizá sea nuestra manera de contemplarlo. Porque cuando aprendemos a mirar con gratitud, incluso las cosas más sencillas recuperan un valor que nunca habían perdido. Y es entonces cuando descubrimos que la felicidad rara vez hace ruido. Casi siempre llega en silencio. Guarda esta semilla en tu corazón. La gratitud comienza el día en que dejamos de buscar una vida diferente y aprendemos a contemplar la belleza de la que ya tenemos. Si algún día vuelves a sentir que la prisa gobierna tus pensamientos, recuerda la historia de aquel anciano. Recuerda aquel árbol. Y recuerda que las respuestas más profundas no siempre aparecen cuando corremos detrás de ellas. A veces nos esperan, pacientemente, en el primer lugar donde decidimos detenernos. Gracias por acompañarme hasta el final. Deseo que, cuando termine este video, mires a tu alrededor con un poco más de calma, porque quizá descubras que algunas de las mayores riquezas de tu vida siempre estuvieron ahí, esperando el momento en que aprendieras a mirarlas.